Bienvenidos a todos mis hermanos a este lugar. ¿Hay alguien que nos visite quizás por vez primera? ¿No? Bueno, allí hay alguien. Bienvenida, Dios te bendiga. Ojalá que te sientas a gusto aquí entre nosotros. Hay muchos hermanos que hoy faltan porque han cogido unas pequeñas vacaciones de fin de semana y por eso se notan muchos huecos, pero damos gracias al Señor por poder estar aquí nosotros y poder rendirle culto a Dios, como seguro que de alguna manera ellos también darán gracias a Dios en el lugar donde están. ¿Saben? Una de las cosas más hermosas de la vida cristiana es cuando uno oye a Dios, cuando sabes que Dios te ha hablado. Porque cuando sabes que Dios te ha hablado, sabes que esa palabra que Él te ha dicho va a cambiar algo en tu vida. Filipenses, saben que les estoy predicando sobre este libro de Filipenses, capítulo 3, vamos. La ventaja de predicar de una manera sistemática, cogiendo un libro y yendo paso a paso, es que vamos conociendo más profundamente la palabra de Dios y también de ese modo tenemos la oportunidad de escuchar a Dios en su palabra. Vamos a ponernos de pie porque vamos a leer el capítulo 3 de Filipenses y vamos a leer desde el 3 hasta el 11. Filipenses capítulo 3, versículos del 3 al 11. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor. Quiero que presten atención porque de verdad que esta lectura es tremenda. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice Pablo. Si alguno piensa que tiene ¿de qué confiar en la carne? Yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Padre del cielo, gracias por esta palabra hermosa. Esta carta que Pablo escribió a los filipenses y que ha transformado vidas a lo largo de la historia de la iglesia y queremos que también transforme la nuestra. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a meditarla, pero sobre todo ayúdanos a poner por obra los principios que encontramos en esta epístola. Señor, por favor, en el nombre de Jesús, llévate la gloria y la honra. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. En esta porción que acabamos de leer de las Escrituras, Pablo está presentando su antigua fe, la religión judía, frente a su nueva fe, la fe en Jesús. Lo curioso es que la ley en la que Pablo creía, la fe judía, anunciaba la llegada de un Mesías, de un Salvador. Y resulta que lo tenían delante y los judíos no eran capaces de verlo.
Pero Pablo lo vio. En el camino a Damasco, él tuvo un encuentro personal con Cristo. Y al conocer a Jesús, cambió su antigua fe por la fe en el Señor. Él, cuando conoció a Cristo, dejó de confiar en sí mismo, en su propia fuerza, en sus propios hechos, en sus propias obras. Dejó de confiar en su propia justicia. Empezó a confiar en Cristo. Pero aquellos que hablaban mal de Pablo, cuando Pablo da testimonio en esta porción que hemos leído, él dice que si alguno tiene de qué gloriarse, él más, y da su currículum en el judaísmo, en el cual pocos pudieran haberle aventajado. La frase del verso 8 debió ser como una puñalada trapera para cualquier judío que pudiera oírla o leerla. Fíjense que yo estoy convencido que aún hoy cualquier judío que lea esta frase, la frase que encontramos aquí en el versículo 8, a cualquier amante del judaísmo le debe escocer el alma al leer estas palabras. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y eso es todo de lo que él estaba hablando, era su fe judía, era su religión. Y él está diciendo que su religión es basura. Si no es capaz de ver al Mesías, si no es capaz de reconocer al Señor Jesús, la religión judía no sirve de nada. Porque toda la fe judía está basada en el Mesías. Y Cristo es el Mesías. En él se cumplen las profecías que estaban anunciadas en el Antiguo Testamento. Los propios judíos las estaban cumpliendo al condenar a Cristo, al acusarlo injustamente, al dar testimonio falso de él, al propiciar su tortura y muerte. Estaban cumpliendo sin saberlo lo que ya estaba profetizado del Mesías. Por eso Pablo dice que todo aquello lo tiene él por basura, por amor de Cristo. Y saben, no es fácil reconocer algo así. Mucha gente, cuando descubre que aquello en lo que creía es falso, ya no vuelven a creer jamás. Se vuelven al ateísmo. Cierran su corazón. Ya no confían en nada ni en nadie. Me engañaron, dice. Pablo abandonó su vieja fe, pero no perdió la capacidad de creer. Simplemente escogió mejor en quién depositar su fe. Y esto está pasándole a multitud de personas hoy en el mundo. Mucha gente está descubriendo que la religión en la que nació, la religión que le enseñaron sus padres, la religión en la que creció, es falsa. Y muchos, ¿qué hacen cuando se encuentran con eso? Cierran su corazón. Dejan de creer en Dios. Pero no debieran dejar de creer en Dios. Debieran dejar de creer en el Dios falso que le predicaron. Pero hay un Dios que es real. El judaísmo enterró la verdad de Dios en multitud de libros llenos de comentarios rabínicos, que en vez de acercar a la gente a Dios, lo que hizo fue alejarla de Dios, confundirla. Sin embargo, cuando yo leo esta frase del apóstol Pablo, no creo que él la escribiera pretendiendo hacer daño a los de su nación. No creo que él lo hiciera con una intención malsana de herir el corazón de los judíos. Cuando él dice que todo eso es basura, no lo dice para hacer sentir mal a nadie, sino más bien para mostrarles que hay una fe mejor que la que ellos tenían. Fe que a fuerza de ser explicada una y mil veces, como digo, habían enterrado en multitud de tradiciones humanas, en multitud de comentarios teológicos que escondieron la verdad
al pueblo. Los judíos habían convertido su fe en una lista de prácticas religiosas, de ritos que ellos estaban siguiendo. Habían perdido la esencia de su fe. Y el argumento de Pablo es claro, sencillo y contundente, a la vez que poderoso. ¿Saben? Las palabras de Pablo, inspiradas por el Espíritu Santo, demuestran que hubo una transformación en su vida. Y yo oro para que Dios transforme también las nuestras. Si tú piensas que algo de lo que has creído puede que no sea verdad, si tienes dudas sobre lo que crees, si estás siguiendo doctrinas humanas, presta atención a este sermón. Les voy a hablar de 3 cosas sencillas, justamente en esta porción que hemos leído. Ahí en el versículo 8 dice el apóstol Pablo que aún estimo todas las cosas como pérdida. Todas las cosas. Esas 3 palabras, todas las cosas, son 3 palabras pequeñas, pero lo encierran todo. Todas las cosas. No hay nada que el apóstol Pablo deje fuera de eso. Todo lo tiene por basura. No hay nada que él deseara más que Cristo. El conocimiento de Cristo. Llegar a conocer a Cristo. De verdad. Profundamente. El conocimiento de Cristo no tiene precio. Es mucho más valioso que cualquier otra cosa que nosotros podamos adquirir. Si Dios nos ayudara a entender esto, hermanos. De verdad. ¿Hay algo que aprecies más que a Cristo? Si es así, debiera recordar las palabras del Señor Jesús en Mateo capítulo 10, del 38 al 39, donde Él dijo que el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará, dice el Señor. Pareja, familia, orgullo carnal. Hay multitud de cosas que te pueden alejar de Dios. Pero debes renunciar a todas ellas. Todo lo que te aparte de Dios es perjudicial para tu vida eterna. Porque nosotros no somos eternos. Tuvimos un principio, pero vamos a vivir por la eternidad. No tenemos fin. La cuestión es cómo viviremos esa eternidad. Ahora bien, Pablo se está refiriendo aquí, como decía, a su fe anterior, su posición en el judaísmo, su prestigio como fariseo. Él gozaba de todo eso, de ser un estudioso comprometido con su religión. Y al final todo eso, cuando conoció a Cristo, se dio cuenta que era basura. Recuerdo una conversación que tuve con un sacerdote católico en el que estuve en un debate y en el que a cada cosa que yo decía él me daba la razón. A cada cosa que le preguntaban a él y él le explicaba cuál es la doctrina de la Iglesia, yo demostraba después por la Escritura que estaba equivocado. Y cuando le demostraba por la Escritura que estaba equivocado, él me daba la razón. Y al final de ese coloquio yo le dije, pero si tú no crees en estas cosas, ¿qué haces todavía de cura? Y él me dijo, ¿y con esta edad dónde voy yo? Tendría 40 y tantos años. Él estimó su posición, su cargo, su salario, lo estimó como mejor que Cristo. Tuvo a Cristo por basura, por mantener su estatus. Y esto le pasa a mucha gente. Si tú descubres que lo que estás
enseñando no es correcto, pero aprecias más tu posición económica, tu título o cualquier cosa más que a Cristo, no eres digno de Él. Si apreciamos cualquier cosa más que a Cristo, no somos dignos de Cristo. A veces el orgullo, la reputación, el que dirán, todas esas cosas tienen un peso específico en nuestras vidas y a veces las apreciamos más que a Cristo. Si sabes que lo que te están predicando no es verdad, ¿qué haces en ese lugar? Por no enfrentar las consecuencias de tu fe. Quien hace eso es un cobarde. Pero si donde estás te están predicando la verdad y aún así quieres marcharte, quizás porque te corrigen, porque te exigen compromiso, consagración, recuerda que vayas donde vaya, el Espíritu Santo va a seguir redarguyéndote de pecado. Si de verdad eres un cristiano, tienes al Espíritu de Dios. Y si te vas de una iglesia de sana doctrina, porque te corrigen, porque tratan con tu orgullo, con tu ego humano, con tus actitudes carnales, y quieres marcharte, márchate. Pero allá donde vayas, Dios seguirá tratando contigo, en todas y cada una de esas áreas en las que tienes problemas. Se trata de un asunto de justicia, y este es el segundo punto que quiero que vean conmigo. Sea como sea nuestra vida, tarde o temprano, estaremos delante de la presencia de Dios. Aún los incrédulos comparecerán delante de la presencia de Dios y serán juzgados, y allí serán declarados inocentes o culpables. Hay quienes piensan que, bueno, si en verdad existe un Dios, se podrán justificar delante de Él de alguna manera. Porque en el fondo, ellos no son tan malas personas. Los problemas siempre son de los demás, no de ellos. Sus malas actitudes es porque los demás le provocan. Sus pecados son porque todos somos débiles. Pero no hay una intención de cambiar. Hay una justificación del mal. Hay una falta de compromiso, de consagración, pero se justifica. Y cuando a alguien le llama la atención, el malo es quien le llama la atención, no su pecado, no lo que él hace. Hay quienes piensan que a lo mejor participando en algún tipo de voluntariado, o siendo ecologista, o actuando, involucrándose en alguna buena causa, creen que con eso ya Dios les va a declarar inocentes cuando se presenten delante de Él. Otros piensan que porque una vez tomaron la decisión de creer en Cristo, de asistir a la iglesia y escuchan la palabra de Dios, piensan, aunque no la vivan, solamente la escuchan, piensan que ya por eso serán justificados en sus malas acciones. Hay quien cree que por seguir asistiendo a cualquier congregación, ya eso les salvará. Y estas personas son gente que se engañan, se autoengañan. La palabra de Dios nos enseña claramente que por sus obras nadie será justificado. Ni porque hagas voluntariado, ni porque vengas a la iglesia, ni porque... No, nada de eso te va a salvar. O tú depositas tu fe y tu confianza plenamente en Dios, creyéndole de verdad, o estás perdido, más perdido que el barco del arroz, como yo digo. El barco del arroz es una expresión española, porque cuando Cuba era española, se mandó para allá un barco de arroz que nunca llegó. Así que cuando queremos decir que algo está perdido, decimos está más perdido que el barco del arroz.
Ese barco nunca llegó a Cuba. No sabemos si se hundió o alguien se lo llevó a otro lugar que no era Cuba, pero lo que sí sabemos es que se perdió. Si tú confías en tu propia justicia, si tú confías en ti mismo, si confías en lo que haces, estás perdido. Te hundes. No llegas donde tienes que llegar. Dios no acepta justicia humana en pago por los pecados del ser humano. Lo único que Dios acepta para el perdón de tus pecados es la sangre de Jesucristo, su Hijo. Tu fe en que su sacrificio fue el pago por tus pecados. Isaías 64:6 dice que si bien todos nosotros somos como suciedad, hay una palabra muy desagradable que es sinónima de esta, de suciedad. No la voy a decir, pero ustedes saben. Todos nosotros somos como suciedad. Y nuestras mejores justicias, todas nuestras justicias, como trapos de inmundicia. Todas nuestras justicias, todas nuestras buenas obras no sirven de nada. Lo único que sirve es que reconozcamos que estamos perdidos sin Cristo. Y de verdad nos comprometamos en vivir una vida nueva. En el verso 9 Pablo enseña que hay dos tipos de justicia. En el versículo 9 de Filipenses 3 se habla de la propia justicia y de la que es por la fe de Cristo. Hay una enorme diferencia entre la justicia propia, es decir, las buenas obras. Un día les voy a dar un estudio sobre los libros de Dios. La Biblia habla de varios libros que hay en el cielo. Los libros de Dios. Mire, cuando alguien vaya delante de Dios y decir, Señor, me tienes que dejar entrar en el cielo porque yo no he sido tan mala persona. Yo no he robado, yo no he matado. Allí, ¡blum!, serán abiertos los libros. Y todo lo que tú has pensado, todo lo que tú has dicho y hecho, allí está escrito. Y por las obras nadie será justificado. La primera, la justicia propia no salva a nadie. La segunda, salvará al más pecador de los pecadores si se arrepiente de verdad y tiene fe en Cristo, mostrando por su vida un cambio, los frutos del arrepentimiento, conforme a lo que la palabra de Dios enseña. La carne de la que habla aquí Pablo no es literal, no se refiere a nuestra carne física, se refiere al proceder contrario a la voluntad de Dios, a actuar de manera contraria a la voluntad de Dios. La carne sería una manera religiosa de obrar frente a la manera espiritual, que sería la correcta. Los judíos hacían mucho hincapié en los signos externos de la religión, los sacrificios, la circuncisión. Pablo lo que dice aquí es que todo eso no sirve de nada, porque la circuncisión verdadera no es la que se hace en la carne, sino en el corazón. Él está hablando de una vida espiritual, no está hablando de una vida religiosa. Es más, está teniendo por basura la vida religiosa frente a la vida espiritual. De modo que la cuestión que nos tenemos que plantear todos nosotros es: ¿a qué grupo pertenecemos? ¿Pertenecemos a los que se justifican en sus propias obras? ¿A los que confían en su propia justicia? ¿O pertenecemos a los que confían en la obra de Dios, en la obra de Cristo, y se justifican solo por la sangre de Jesús? ¿A qué grupo pertenecemos? ¿Al religioso o al espiritual? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te motiva? No cuando vienes a la iglesia. Como decía el jueves, aquí todos somos santos. No, ¿qué te motiva? Cuando estás en casa.
¿Qué te motiva cuando estás en el trabajo? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Y cómo lo haces? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Te mueve el espíritu o te mueve la carne? ¿Depositas confianza en los ritos externos de la religión o confías en Cristo? Pablo renunció a presentarse delante de Dios con sus propias obras, tratando de justificarse en su religión, a pesar de considerarse un buen siervo de Dios. Era tan comprometido en su religión que hasta perseguía a los cristianos. Los encarcelaba. Esto es lo que muchos hacen. Persiguen a todos aquellos que no piensan como ellos y eso les hace creer que son buenas personas. Cuando un carnal ve a un santo, lo critica, porque el santo con su sola presencia lo juzga. El carnal se siente juzgado con la presencia del que anda en la verdad. Por eso los carnales siempre atacan a los santos. Eso es lo que hacían los judíos con Pablo. Lo criticaban, lo juzgaban, lo perseguían. Pablo entendió su error al confiar en su religión. Cuando en el camino a Damasco se encontró con Cristo, Pablo nació de nuevo. Hubo un antes y un después de aquel momento. Él mismo, el apóstol Pablo, escribió la epístola a los romanos. Y en todo el capítulo 3, Pablo aclara de una manera magistral que nadie se justificará por obras. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Esta es verdad. Esta es la verdad. Dios quiere que andemos en el Espíritu, que no andemos en la carne. La lucha entre el espíritu y la carne es una constante en todas las epístolas del apóstol Pablo. Siempre nos está diciendo, andad en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. El ocuparse de la carne es corrupción, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Pablo siempre nos está aconsejando al respecto de esto. Porque hay dos modos de hacer las cosas. Al modo religioso o al modo espiritual. Al modo correcto o al modo incorrecto. No es religión lo que Dios quiere para ti. No son ritos lo que Dios quiere que aprendas. No son obras lo que Dios espera que hagas. La fe auténtica, la fe real, porque muchos dicen que creen en Cristo. Ah, sí, yo tengo fe en Cristo. Yo sé, yo creo en Dios. Pero ¿saben? La fe real, ¿recuerdan las palabras de Santiago? Que la fe sin obra, ¿qué es? Muerta, no sirve de nada. La fe auténtica no puede ser aquella que te deja seguir siendo el mismo carnal de siempre. La fe auténtica no es aquella que consiente el mal. La fe auténtica no es la que te lleva a criticar al hermano que anda correctamente en la fe. La fe auténtica es aquella que te transforma, que te cambia, que trata con tu orgullo, que trata con tu corazón. Esa es la fe auténtica. A lo largo de 40 años sirviendo a Dios, ya son más de 40 años sirviendo al Señor, me he encontrado con muchos inconversos. He conocido a muchos religiosos y he conocido a muchos hipócritas. Me he topado con personas de todo tipo, gente que querían aparentar que tenían una fe que en verdad no tenían. Sin embargo, ¿saben qué? Jamás me olvidaré de doña María. ¿Te acuerdas, mamá?
Doña María era una viejita de 90 y tantos años, que cuando yo me convertí ya ella estaba en la iglesia. Cuando yo llegaba a la iglesia, por muy temprano que yo llegara, allí estaba doña María, mucho antes que yo. No había forma de pillarla, de llegar antes que ella. 90 y tantos años. El rostro de aquella mujer lo tengo grabado en mi mente y en mi corazón. Una mujer que cuando conoció a Cristo le sirvió durante toda su vida. Una mujer auténtica. Ni enferma se quedaba en casa. Cuando la hija no la quería traer al templo, se venía andando. Le hacía un requiebro a la hija cuando se metía y se salía de la casa y se venía andando desde su casa. Y allá que llegaba la hija a la mitad del culto, pero mamá, si estás enferma, como... Y ella decía, yo no puedo dejar de alabar a mi Señor un domingo. Es el día de mi Señor, decía ella. Solamente su sola presencia te hablaba de su compromiso con Dios, su ejemplo, su fe. A mí me ha motivado durante años. Y ella no era la única. Había otras viejitas más. Ellas eran conscientes de que Dios las había amado. Y ellas no querían otra cosa más que adorar a su Señor. ¿Cuánta falta hacen doña Marías? Muchas doña Marías. ¿Cuánta falta hacen? Muchos Pablos. Desgraciadamente, hoy las iglesias están llenas de gentes no convertidas. Porque en realidad no se les ha predicado el verdadero evangelio. Se les ha dado sermones de autoayuda. Se les ha predicado un mensaje para que el hombre se sienta bien. Pero el mensaje del evangelio no es siéntete bien, siéntete cómodo. El mensaje del evangelio no es, bueno, si algo te molesta, lo quitamos del sermón. No, Señor, ese no es el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio, yo lo explicaba ayer a los hermanos de Colombia en la videoconferencia. El mensaje del evangelio consta de dos partes: la ley que te condena y la gracia que te salva. Pero no hay gracia si primero no hay condenación. El ser humano tiene que saber que es pecador y que a menos que crea en Cristo está perdido. Hay una ley de Dios que le condena porque eres pecador. Y a menos que deposite tu fe en el Señor Jesús, te vas a pasar toda una eternidad lamentándolo en el infierno. Esa es la primera parte del evangelio. Pero eso no se predica hoy en día. Se predica, cree en Cristo, vas a ser rico. Cree en Cristo y todo te va a ir bien. Cree en Cristo y no vas a tener problemas. Cree en Cristo y Él solucionará tu situación. Cree en Cristo y Él te dará lo que tú quieras. Pero eso es falso, ese no es el evangelio que tenemos en las Sagradas Escrituras. A muchos les falta conocimiento de Dios. Y este es el tercer punto. Conocimiento de Cristo. Pablo todo lo tuvo por basura, renunció a justificarse en sus obras de la religión con un objetivo claro: alcanzar el conocimiento de Cristo. A fin de conocerle, dice Pablo. Hay quienes piensan que por haber creído en Cristo ya saben todo lo que tienen que saber. Hay quien se aprende un texto de memoria y ya conoce la Biblia, ya sabe todo lo que tiene que saber. Pero el conocimiento de Cristo va mucho más allá de tener una experiencia mística o de saberse 4 textos
de memoria. El conocimiento de Cristo te tiene que transformar, te tiene que cambiar. Trasciende la religión. Es una experiencia real que te cambia, como cambió a Doña María, como cambió a Pablo. Es una experiencia que te lleva a renunciar a todo aquello que tú valoras y a tenerlo por basura por tal de conocer a Cristo. Una experiencia que se produce en un momento, pero que hay que vivirla momento a momento, todos los días de nuestra vida. Porque el conocimiento de Cristo no es saber algo y ya está. Es vivir en Cristo. Un cambio, una transformación que perdura. Algunos, cuando creyeron en el Evangelio, cambiaron ciertas conductas. Incluso dejaron de hablar palabrotas y ahora no dicen palabrotas. Dejaron de emborracharse y ahora ya no se emborrachan. Pero hasta ahí llega su consagración. Siguen siendo mentirosos, pero bueno, todo el mundo miente, ¿no? Siguen teniendo mal carácter, pero bueno, ¿quién no lo tiene? Todo lo justifican. Todo lo malo es que yo soy así. No se trata de un cambio parcial, ni de un cambio temporal. Se trata de un cambio transformador que permanece, que perdura. Y si no perdura, no es auténtico. Cuando alguien afirma que es cristiano y continúa viviendo de la misma manera que antes, con los mismos patrones de conducta, mezclándose con el mal, participando de obras que no llevan frutos, no solo no es un auténtico cristiano, sencillamente es un mentiroso o una mentirosa. Para experimentar una conversión genuina es necesario seguir el ejemplo de Pablo, tenerlo todo por basura. Él renunció a su orgullo personal, a querer quedar por encima de los demás, a su propia autoestima. Es Pablo el que escribió: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura. El mismo Pablo el que escribió considerando a los demás como superiores a ti mismo. Fue el mismo Pablo. Aquel Pablo que había sido orgulloso, que se creía superior a los demás, que consentía en la muerte de los cristianos. Aquel mismo Pablo, cuando fue tocado por Cristo, cambió de una manera radical. Y no por un tiempo. Murió siendo un hombre nuevo. Y saben, no solo estaba dispuesto a padecer, sino incluso a morir por amor de Cristo, por el conocimiento de Cristo, por ganar a Cristo. Eso sí era un cambio radical. No se conformaba ni tan siquiera con conocerle, pretendía ser semejante a Él. Llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo había entendido que ese era el propósito de Dios para su vida. Por eso lo escribió en Romanos 8:29. Propósito de Dios que seamos semejantes a su Hijo Jesucristo. ¿Cuántas personas que hoy llenan las iglesias seguirían asistiendo si con ello padecieran algún perjuicio? ¿Cuántos permanecerían en la fe si pudiera costarle la cárcel? Debiéramos estar preparados para sufrir por nuestra fe. ¿Saben? Yo soy consciente que estamos en los últimos tiempos. También soy consciente que esto lo han dicho todos los cristianos a lo largo de todos los siglos. Pero si
En años anteriores estábamos cerca del fin, ahora estamos más cerca todavía. Y yo sé que viene persecución. De hecho, ya hay persecución contra la verdad, contra los cristianos, contra la fe y contra todos los seres humanos, sean cristianos o no. Porque nos quieren convertir en masa manipulable. Pero ¿saben? Me van a permitir que les diga algo. Igual les parece una locura. Pero yo deseo que venga y cuanto antes. Y les voy a explicar el porqué. Porque es en tiempo de persecución donde la gente se quita las caretas. Y aquellos que son falsos hermanos, esos huyen como ratas en un barco que se hunde. Solo los que de verdad han conocido a Cristo, solo los que de verdad tienen todo lo demás por basura para ganar a Cristo, solo esos permanecen en fe cuando la fe es probada. La pregunta que todos nos tenemos que hacer es: ¿y yo? ¿Quién soy? ¿Soy una rata que huirá cuando vengan los problemas? ¿O estoy dispuesto a dar la cara por mi Señor? Si no soy capaz de luchar contra mi propio orgullo, de morir a la carne, a los deseos de esta vida, ¿cómo voy a ser capaz de soportar la persecución? Si no soy capaz de respetar al hermano, de amar al hermano, ¿cómo voy a ser capaz de amar a mi enemigo, que vendrá con espada por mí? ¿Cuánta falta hacen Pablos hoy en día? ¿Cuánta falta hacen doñas Marías hoy en día? ¿Cuánta falta hacen cristianos auténticos, transformados por el poder de Dios? ¿Cuánta falta? ¿Saben qué es lo maravilloso del Evangelio? Que Dios sigue dando oportunidades. Hoy es una oportunidad que Dios te da para recapacitar. A mí me admira, y con esto termino, me admira la determinación de Pablo en cuanto a su integridad, en cuanto a su fe. Había llegado un momento en su vida, en aquel camino a Damasco, en el que él se vio en una encrucijada. O aprecio lo que soy, mi religión, mi posición, la autoridad que tengo, o renuncio a todo eso y me quedo con Cristo. Para él no fue fácil renunciar a todo lo que era. De ser un perseguidor a ser perseguido no es fácil. Pero él tomó la decisión correcta. ¿Qué decisión es la que vas a tomar tú? ¿Vas a seguir siendo un evangélico? ¿Vas a seguir siendo un religioso? ¿Vas a seguir pensando que por venir a la iglesia ya estás justificado delante de Dios? Aun cuando por detrás estás mintiendo, adulterando, emborrachándote o haciendo otras cosas que no debes. Hablando mal de uno, de otro, perjudicando la obra de Dios. ¿Crees que te vas a justificar delante de Dios por venir a la iglesia? Solo aquellos que de verdad han cambiado de vida, aquellos que de verdad lo han tenido todo por basura, por amor de Cristo, serán los justificados. ¿Estás dispuesto a consagrarte a Dios? ¿O no?
Tendrás que darle una respuesta a Dios, porque después de la predicación de la palabra, cuando la verdad de Dios es expuesta, todo el que la ha oído tiene el deber de darle una respuesta a Dios. Tú puedes negarte a darle a Dios una respuesta, pero esa será tu respuesta. No podrás decir delante de Dios, ay, que yo no sabía cuál era tu voluntad. No, ya sabes cuál es su voluntad. La palabra de Dios nos enseña que debemos ser capaces de tenerlo todo por basura, por alcanzar el conocimiento de Cristo, por ganar a Cristo. Este es el testimonio del apóstol Pablo. Y es un reto a la mediocridad, a la vida cristiana hueca, vacía, negligente. Es un testimonio que nos exhorta a dejar la comodidad de la religión para convertirnos en auténticos hijos de Dios, en auténticos cristianos, con todo lo que esa palabra significa. Queridos hermanos, ustedes no se imaginan cuánto agradezco a Dios cuando veo que alguien avanza. No se imaginan cuánta tristeza siento cuando veo que pasan los años. Hay algunos que no avanza nada. No se lo imaginan. Pero yo imagino que si a mí me alegra cuando alguien cambia, a Dios le debe alegrar todavía mucho más. Si a mí me entristece cuando no hay avance en la vida cristiana, sino retroceso, a Dios debe entristecerle mucho más. Y depende de ti, de tus decisiones. Tú estás como Pablo en la encrucijada. Puedes mantenerte solamente conforme con la religión, o puedes de verdad marcar la diferencia, tomar una decisión definitiva, auténtica, de seguir adelante con todas las consecuencias, venga lo que venga. Aferrarnos a Cristo y dejar todo lo demás. Aferrarnos a Cristo. Pongámonos de pie y oremos al Señor, hermanos. Oremos al Señor. Yo estoy seguro, convencido de que Dios está en este lugar. Me consta. Porque la gloria de Dios llena la tierra. Porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Me consta que Él está aquí. Y Él está viendo nuestros corazones. Habla con el Señor. Si tienes que hacerlo, pídele perdón. Si necesitas, pídele que te dé fuerzas. No estás solo, ni estás sola en esta lucha. Dios quiere estar contigo. Solo que tienes que confiar en Dios. Temer a Dios más que temer perder lo que te aleja de Dios. Ahí donde está, háblale. Es una oportunidad que Dios nos da. Padre del cielo, gracias, Señor.
alabarte en la mañana, Señor. Escucha tu palabra, Padre, Señor. Gracias por tu siervo, Señor. Gracias por hablarme en mi vida, en mi corazón. Pero también he venido a pedirte perdón, Señor. Que te pedimos perdón una y otra vez. Tu misericordia y tu amor nos perdona siempre, Señor. Yo te quiero